días. Es miércoles 14 de enero. Nuestra lectura hoy se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 26 y 27, y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Meditaremos en Génesis 26, del 12 al 16. Prosperar en medio de la adversidad. Abrimos nuestras Biblias y con Eli seguimos la lectura del texto en el que hoy vamos a meditar. Génesis capítulo 26, versículos 12 al 16. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo un hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Muchas gracias, Eli. Los filisteos eran una tribu que se convertiría en uno de los enemigos más temibles de Israel. Los filisteos eran originalmente un grupo de inmigrantes provenientes del mar Egeo que se habían establecido en Palestina. Arribaron por la vía de Creta y Chipre y los gobernantes cananeos los utilizaban como mercenarios. Esta gente que vivía en la costa sudoeste eran pocos, pero muy feroces en batalla. Aun cuando fueron amigables con Isaac, aquel pequeño grupo fue el precursor de la nación que azotaría a Israel en los tiempos de Josué, de los jueces e incluso del rey David. Este rey Abimelec no era el mismo que Abraham encontró en el capítulo 22. Abimelec pudo haber sido el nombre de una dinastía de reyes filisteos. Ahora Isaac tenía miedo, dice el texto, de los hombres de Gerar, de que pudieran matarlo para quedarse con su hermosa esposa Rebeca. Así que mintió, diciendo que Rebeca era su hermana. ¿Dónde había aprendido ese truco Isaac? Pues evidentemente sabía cómo había actuado su padre Abraham en el capítulo 12. Y en el capítulo 20, los padres ayudan a forjar el futuro del mundo por la forma en que moldean el estilo de vida y los valores de sus hijos. El primer paso para ayudar a los niños que vivan una vida correcta es tener unos padres que prediquen con el ejemplo. Sus acciones a menudo las imitan los que están más cerca de ti. ¿Qué clase de ejemplo estás dando a tus hijos? ¿Cómo les estás formando? ¿Qué mensaje les estás transmitiendo con tus decisiones, con tu forma de vivir? Ahora, Isaac no estaba viviendo su mejor momento. Había hambre en la tierra, incertidumbre económica y tensiones con los filisteos. No era un escenario ideal para sembrar, pero el texto dice algo sorprendente. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 porque el Señor lo bendijo. Este pasaje nos enseña que la bendición de Dios no depende del contexto, sino de la fidelidad, de su fidelidad. Isaac no cambió la tierra, no cambió el clima, no cambió a sus enemigos. Lo único que hizo fue obedecer y permanecer. La prosperidad de Isaac no pasó desapercibida. Creció, avanzó y se fortaleció tanto que los filisteos comenzaron a envidiarle. Cuando Dios bendice de verdad, esa bendición se nota. No siempre genera aplausos, muchas veces provoca incomodidad. Y este texto nos recuerda que Dios puede hacer florecer nuestra vida en el mismo lugar de donde otros solo ven escasez.
La bendición auténtica no necesita publicidad. Habla por sí sola. Cuando Dios está contigo, incluso la oposición se convierte en señal de que vas por el camino correcto. Isaac no prosperó porque fuese más listo, sino porque Dios estaba con él. Y esa sigue siendo la clave hoy. Génesis 26 nos presenta a Isaac en un tiempo de crisis, hambre, tensión política y rivalidad. Sin embargo, en ese escenario hostil, Dios decide bendecirle de una forma extraordinaria. El texto nos enseña que la prosperidad que viene de Dios no está limitada por las circunstancias externas, sino por nuestra disposición a obedecer y confiar. Cuando Dios bendice una vida, ninguna adversidad puede impedir su crecimiento. Hoy vamos a considerar 3 aspectos. Sembrar con fe, primeramente. Isaac sembró aún en tiempo de hambre. La obediencia precede a la bendición. Dios bendice actos de confianza, no de comodidad. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe? A veces Dios nos pide que salgamos de nuestra zona de comodidad o que incluso hagamos lo que otros van a criticar. Isaac dio un paso de fe y de obediencia. Claro, eso le llevó a crecer con constancia, que es nuestro segundo aspecto. La bendición fue progresiva, comenzó, aumentó y se fortaleció. El crecimiento que viene de Dios no es instantáneo, es sostenido. No todo crecimiento es rápido, pero sí es firme, constante. Claro, eso implicó que de parte de Isaac tuvo que haber una disposición a soportar con madurez. Y es el tercer aspecto que quiero destacar esta mañana. Porque la prosperidad despertó envidia. Ahora, Dios cumplió su promesa de bendecir a Isaac. Los vecinos filisteos comenzaron a sentir envidia, ya que todo lo que Isaac hacía parecía prosperar. Así que taparon sus pozos y trataron de deshacerse de él. La envidia es una fuerza decisiva que puede despedazar naciones poderosas o incluso preciosas amistades. Cuando sientas envidia de alguien, trata de agradecerle a Dios la bendición que ellos tienen. Antes de prorrumpir en ira, piensa lo que puedes perder. Un amigo, un trabajo, una relación, incluso un cónyuge. Porque tristemente a veces hay esposos que tienen envidia de que vean a sus mujeres prosperar, incluso en sus oficios ganar más dinero que ellos. Qué triste es cuando hay esta actitud en el corazón de un hombre o de una mujer. No todos celebran lo que Dios hace en tu vida. Pero déjame decirte algo, la oposición no anula la bendición, la confirma. La historia de Isaac nos recuerda que no necesitamos cambiar de tierra para ver la mano de Dios, necesitamos permanecer bajo su bendición. Si Dios está contigo, puedes sembrar en sequía, crecer en oposición y avanzar incluso cuando otros no lo entienden. La verdadera prosperidad no es ausencia de problemas, sino la presencia constante del Señor en medio de tu vida, en medio de la mía. Que esta pueda ser la realidad de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestras familias. Podamos estar en un tiempo de lucha, sí,
pero sembrando, aunque las cosas parecen caóticas, confiando en el Señor, obedeciendo y recibiendo de Él la bendición. Amado Dios, gracias te damos por el ejemplo de Isaac. Tú le bendijiste y a pesar de la ira y la envidia de los que le rodeaban, tu bendición reposó sobre su vida. Señor, gracias porque nos bendices y ayúdanos a crecer en esa bendición y a gozarnos cuando bendices a otras personas, a otras iglesias, a otras familias. Qué maravilloso es poder gozarnos en ver las cosas preciosas que haces en la vida de tus hijos. Oh, que haya en nuestro corazón esa actitud, ese anhelo, ese profundo deseo. Lo pedimos hoy, agradecidos y adorando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.